David dijo en un momento difícil: alzaré los ojos a los montes. Y se hizo una pregunta, y en esa pregunta él mismo se respondió y dijo: no puedo alzarlo a los montes, porque mi socorro no viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará sus pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Entonces él entendió y se dio cuenta que el único que podía consolarle, el único que podía socorrerle en momento difícil era el Señor. Amén. En esta noche, mis amados hermanos y amigos, vamos a ir a la palabra del Señor. Quizás tenga su Biblia en físico o en su dispositivo. Quizás saben que una de las cosas que debe andar en la actualidad es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la regla infalible de fe y conducta. Y por ende debe de leerla para conocer, puesto que es la regla la regla infalible de fe y conducta. Entonces debe pensar que ese es el mapa hacia la eternidad. Esta noche vamos a compartir algo muy especial en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Capítulo 17, versículos 2 y 3 en adelante. No sé si alguien quiere, aquí está otra Biblia en físico. Alguien dice: no, aquí está otra sobre el teclado. Puede usarla y leerla. Pues para eso es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Ya lo encontramos. El Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Amén. Leemos la palabra del Señor. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Amén. Pueden sentarse. El tema del cual vamos a compartir en esta noche, vamos a extraerlo de los versículos leídos. Así que vamos a pensar bajo el tema: ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es el tema que vamos a hablar tanto para ustedes que están acá como los que van a estar desde sus casas viéndolo. ¿Qué es la vida eterna? Yo quisiera que usted preguntara al que tiene a su lado y le diga: ¿qué es la vida eterna? Y quizás dirá muchas cosas, pero luego lo vamos a ir viendo en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de la vida eterna para muchas personas es un tema de debate. Los grandes expertos en la vida han debatido sobre qué consiste la eternidad, puesto que hablar de la eternidad es algo bien amplio. Cuando nosotros estamos hablando de la eternidad, en palabras más claras, estamos hablando donde no existe el tiempo. Donde no existe el tiempo. La eternidad es donde no existe el tiempo. Cuando una persona deja de existir en este mundo, esa persona, desde ese momento, él entra en la vida eterna. Y por ende entra en la vida más larga. La vida que vivimos acá en este cuerpo físico es una vida temporal. Una vida que las personas lo más que pueden durar 100 años. Y si dura lo más, por lo general, son 120. Los judíos tienen ese saludo cuando celebran un cumpleaños y le dicen a alguien que llegues a los 120. Es el deseo, porque no puede llegar. Antes de que Noé entrara en el arca, Dios dijo a Noé: sabes, Noé, tú tienes tantos años. Y Dios le dijo: has vivido 500 años, pero te voy a decir algo: a partir de hoy la vida se va a reducir y van a ser 120 años. Y en estos 120 años te voy a dar una tarea, y es que vas a hacer un barco enorme en un potrero, y en ese barco lo vas a pulir por todos lados. Pero luego, durante esos 120 años, vas a estar proclamando que a través de este barco que estás construyendo, yo puedo otorgar
vida a quienes entren en él, puesto que ese barco era una representación de la redención divina en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros pensamos, hermano, en esos 120 años, el tiempo pasó y años más tarde, o siglos más tarde, más bien dicho, el profeta o el gran hombre de Dios conocido como el libertador de Israel, Moisés, dijo, hablando de la vida del hombre, y esto lo encontramos en el Salmo 90:10, que la vida del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Con todo esto es fastidia. ¿Por qué fastidia? Porque solo hay dolama. Usted ya no duerme igual, usted ya no siente las mismas energías, ya no puede andar como antes, y la situación es difícil y ya solamente quisiera irse a la otra vida. Es por eso que nosotros tenemos que saber que mientras tenemos energía, debemos de acordarnos que existe un creador, el que hizo los cielos y la tierra. Es por eso que el escritor al libro de Eclesiastés en el capítulo 12 dijo: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Cuando temblarán los guardas de la casa. Cuando la Biblia está hablando de esa forma figurada de los guardas de la casa, está hablando de los dos pies que a nosotros nos cargan. ¿Sabía usted que hay una adivinanza que dice qué cosa es que en la mañana camina con 4 patas, a mediodía con 2 y en la tarde con 3? Usted ya sabe qué es, ¿verdad que sí? Aleluya. Diga: soy yo. Vamos. Aleluya. Soy yo. Sí. Voltéense a ver, y si no me quiere, dígale: es usted, hombre. Dígale que tiene a su lado. Sí. Es usted. Porque algunas veces uno no quiere reconocer, pero así es el proceso, la ley de la vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la vida eterna, esa, entonces cuando volvemos a ella, ¿en qué consiste? ¿De cuál estamos hablando? ¿En qué consiste esa vida eterna? Jesús, antes de despedirse de sus discípulos, en este momento, debo aclarar, el Señor está en un momento de 3 días que ha terminado un ayuno. Ese ayuno que era el último ayuno pascual que Él hacía para que su cuerpo pasara a ser sacrificado, puesto que 3 días antes de morir, antes de ser entregado en manos de hombre, Jesús se obtuvo de alimento y de líquidos, de esa forma preparando su cuerpo para el momento del sacrificio. Pero luego tomó la Santa Cena con sus discípulos, y mientras tomó la Santa Cena con sus discípulos, Él se inspiró y comenzó a expresar palabras como son las palabras que están en el capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17 del Evangelio de Juan. Y entre esas palabras, antes de morir, Él dice estas palabras con tantos sentimientos que hemos leído: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El Señor, con tanto sentimiento, pero con tanto complacimiento, Él dice: bueno, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora, cuando nosotros pensamos en esa vida eterna, vamos a hablar de 3 cosas en que podemos ver esa vida eterna, porque estamos hablando del tema que es la vida eterna, ¿verdad? O sea que el título de este mensaje es vida, es vida, pero hablamos de esa vida eterna. Ahora bien, en primer lugar, pensemos nosotros: ¿qué es la vida entonces eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es esa vida eterna? Cuando nosotros pensamos en esa vida eterna, decíamos nosotros que la vida, que cuando hablamos de eternidad, es donde no existe el tiempo. ¿Se acuerdan, verdad? Donde no existe el tiempo. Aquí en esta tierra usted va marcando el tiempo, anda, ¿verdad? ¿A qué hora son? ¿A qué hora me acuesto? ¿A qué hora me levanto? ¿Y a qué hora voy a tomar el café, el desayuno y tantas cosas? Pero en la eternidad usted no va a pensar de todas esas cosas, porque no existe el tiempo. Entonces, hermano, puesto que no existe el tiempo en la eternidad, entonces decimos en primer lugar que la vida eterna consiste, número 1, en donde no existe el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 8.
el apóstol Pedro a las iglesias que estaban viviendo la gran tribulación en aquellos momentos de masacre, de maltratos, como eran los cristianos que estaban en Capadocia, el Ponto, Asia y diferentes lugares que estaban siendo maltratados, muriendo y siendo mártires por la causa del Señor, y muchos de ellos estaban aguantando hambre, aguantando frío, siendo comidos por las fieras. Pero en medio de ese momento el apóstol Pedro les escribe para consolarlo y les dice en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 8, les dice: quiero que estén conscientes que un día con el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. En otras palabras, que si aquí están sufriendo, aquí están llorando, y un día se les hace como un año y una noche como 2 años, pero viene el día que ustedes van a tener la felicidad. Viene el día que ya no habrá llanto, viene el día que ya no van a sufrir hambre, viene el día que ya no van a sufrir desprecio, viene el día que ya no van a sufrir tribulación, porque en Cristo un día no lo van a sentir, ni 1000 años lo van a sentir. Todo es una bonanza de felicidad. Entonces, hermano, esa vida eterna es una de las cosas, deleitarlas en el Señor. En segundo lugar, cuando nosotros pensamos en esa vida eterna, hay algo, además de ser algo extenso, y es, hermano, que la vida eterna es deleite. Oiga bien, en el Señor. La vida eterna es felicidad. La felicidad el hombre no la encuentra en nada. El ser humano podemos hacer cuantas cosas y podemos tener tantos placeres, pero la felicidad no la puede obtener fuera de Dios. Fuera de Dios hay un vacío. El ser humano toma, y usted ve cuántas personas hoy en día, para evadir su dolor, ellos tratan de ingerir licor. Y ellos dicen: voy a ingerir licor, pero ellos allá en el fondo lo están haciendo porque están tratando de apaciguar el dolor. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, le voy a contar algo. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo en esta tierra, el día que él estaba crucificado en medio de 2 ladrones, ¿se acuerdan? Dice que en ese momento de angustia, en ese momento de dolor, inmediatamente vino un soldado romano y tomó una esponja, y en esa esponja le ofreció vinagre y mirra. Cuando estamos hablando de mirra, voy a traducírselo a nuestro idioma, le ofrecieron chaparro para querer consolarle, para que usted lo entienda a nuestro idioma, ¿verdad? Porque el que entendemos, del que pega más va mano chentío. Entonces, pero él en esa angustia, hermano, donde sus manos estaban clavadas a un clavo, a la otra al otro clavo, donde en su cabeza estaba clavada una corona de espinas. Cada espina, dicen los expertos en la ciencia, que medía medio centímetro, y esa espina los soldados la habían tramado, esa corona, y la golpearon con un martillo para que comenzara a rapar el cuero cabelludo. Y cuando rapó ese cuero cabelludo, inmediatamente comenzó a bañar su rostro de sangre. Es por eso que aquel escritor de aquella alabanza que escribió aquel canto que dice: mira su cuerpo ya ensangrentado, todo su rostro bañando está. Esa mañana, ese mediodía, Jesús estaba bañado de sangre por su cara, porque te amaba a ti y a mí. Y en ese momento sufría el momento más doloroso, la tristeza más inexplicable, pero en ese momento no había piedad. Un soldado abrió su costado, y de su costado brotó sangre y agua. La sangre y el agua solo brota cuando el corazón se rompe de dolor, cuando el corazón se rompe de estrés. En ese momento es que el corazón podía expulsar el agua y sangre, porque en ese momento su corazón herido, su corazón despreciado, estaba siendo roto. Y esa es la razón por la cual en ese momento él dice: yo no voy a aceptar que me den vino, que me den sidra, que me den chaparro. Voy a aceptar que voy a estar hoy con mi Padre Celestial. Voy a aceptar que muero por el pecador. Voy a aceptar que sufro para darle vida eterna al hombre. Y es en ese momento que está diciendo al Padre: aquí estoy, solamente perdónalo, porque ellos no entienden, ellos no saben lo que hacen, porque lo que estaba era dando vida eterna al hombre.
esa vida eterna, levanta tus manos y dile gracias. Gracias. Mi parrabacanda la vaya basó. Dale palmas al Espíritu Santo, iglesia amada. Y te rebequenda la vaya basó. Y ramacatanda la vaya basó. Y viquenda la vaya basó. Y te rebequenda quita la vaya basó. Y Masaya quita la vaya basó. Alaba un momento el nombre de Jesús. Alaba un momento el nombre de Jesús. Y dile gracias por esa vida. Y tarabacanda la vaya basó. Y ramacanda la vaya basó. Y takaya mashakanda la vaya basó. Y ramamamama y shakata la vaya basó. Por un momento alaba tu nombre Jesús. Y takaya mashakanda ya basó. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia. Pero decimos ahora, hermano, que esa vida eterna de la cual estamos hablando, y en primer lugar estamos hablando que es, pero ahora estamos pensando, hermano, además de eso, no solo qué es, sino qué significa esa vida eterna. Mire, significa esa vida eterna, hermano. Vea lo que significa esa vida eterna a la luz de la palabra. Dice la Biblia, en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios, y aquel verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Pero ¿qué dice la Biblia? Y aquel verbo hecho carne vino a este mundo. La luz vino a este mundo, y la luz que vino era la vida, el mismo Cristo que venía a dar vida al hombre. Entonces, hermano, cuando hablamos además de eso, ¿qué significa esa vida eterna? Significa andar en luz. La Biblia dice en Hechos capítulo 26 y versículo 18 que Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha trasladado del poder de las tinieblas a la luz de Cristo. Del poder de las tinieblas a la luz de Cristo. Nosotros, hermano, cuando no tenemos a Cristo, hay dos pretendientes que al humano lo andan. Cuando usted y yo no andamos a Cristo, anda Satanás encargado de nosotros. Anda Satanás. ¿Por qué cree usted que cuántos seres humanos se quitan la vida por sí mismos? ¿Por qué cree que cuántos seres humanos toman decisiones equivocadas por sí mismos? No es porque hay alguien que está controlando sus vidas, porque existen dos poderes. El poder del Señor Jesucristo, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y el poder satánico que está para robarle la vida al hombre. Jesús dijo: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Entonces ese es el plan satánico, robarle la felicidad al hombre, hurtarle la vida. Pero Cristo, el propósito de él es vida eterna. Entonces cuando hablamos de esa vida, que consiste en andar en luz, pero también en qué más consiste esa vida eterna. Consiste también en algo más. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. Amén. No se pierda. ¿Cuál es el resultado de creer en Cristo? Es que usted tiene vida eterna. De tal manera que si usted muere, el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: me gustaría estar ya con el Señor, pero quisiera seguir predicando el evangelio. Aunque, dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, y me deleito en él, me complazco, me siento feliz. Pero debo decirles algo, dijo, escribiéndole a una de las iglesias: aunque para mí me deleito vivir en Cristo, pero quiero decir algo, dijo, y se los aclaró. Para mí, dijo, el morir. ¿Ustedes creen que el hermano Chepe ha perdido? ¿Es verdad que le duele a la hermana Lola? Sí, porque somos humanos, no podemos evitar llorar. No podemos evitar llorar. Encontramos nosotros familiares en el Antiguo Testamento que lloraron a sus seres queridos. Encontramos cuando José se encontró con sus hermanos, lloró. Encontramos cuando José fue a sepultar a su padre Jacob, lloró. Encontramos nosotros a través de la historia cuando David también se dio cuenta que había muerto Jonatán. La Biblia dice que lloró. Ahora bien, si vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús iba a morir, antes de morir se sentía angustiado y dijo: mi alma está muy triste. Aleluya. Hasta la muerte. Se sentía morir,
Pero antes de morir, un día visitó la tumba de Lázaro y ahí también él sintió compasión y lloró. Entonces, si quiere decir que cuando usted siente deseo de llorar, eso indica que está liberando sentimientos que hay. Y el único que puede consolar esas lágrimas es el Señor. Pero ¿por qué entramos en esos detalles? Por la ganancia que el hermano tiene. La mejor ganancia. Sí, hay dolor para los hijos, nietos, sí, hay dolor. No se puede evitar, ¿verdad, hermano? Es imposible. No se puede. Pero aparte de eso, si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar con Él, Él no tiene deseo de venir a este mundo. Porque Él hace, oiga bien, la Biblia dice en el Salmo 91, siempre viendo en qué consiste esa vida eterna. En el Salmo 91 dice, a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando la Biblia está hablando de ángeles, hermano Paulito, y cada uno no está hablando de piedras en ese momento, no está hablando de piedras comunes, una piedra que está aquí, nosotros no necesitamos ángeles que lo aparten, por eso Dios nos dio los ojos. Pero ¿de qué piedras está hablando? Es que, mi amado, el momento que un humano parte a la eternidad, en ese momento que está en agonía, ese momento hay una presencia sobrenatural que nosotros no la podemos ver hasta que ya nos toca el turno, la vamos a tener que ver. Pero en ese momento la persona ve la presencia sobrenatural y se presentan los dos equipos. Los dos equipos, hermano. El equipo satánico y el equipo que viene de parte de Jesucristo. En ese momento están los demonios inmediatamente, porque los demonios son reales, que vienen para destruir al hombre. Pero Cristo tiene ángeles que lo guardan. Entonces inmediatamente vienen los ángeles. Inmediatamente que el ángel de la muerte tiene la facultad de sacar el alma, extraer el alma de ese cuerpo, inmediatamente los ángeles transportadores van, inmediatamente lo llevan, porque sabe, hermano, en el espacio, en el segundo cielo, ahí está el Satanás, ahí están los demonios más fuertes. Y necesita ángeles que lo pasen de esas piedras, obstaculizando el tráfico a la eternidad. Inmediatamente esos ángeles dicen, apártense porque este es propiedad mía. Pero cuando un humano, aquí viene lo triste, cuando un humano muere y no entrega su vida a Cristo, porque para gozar de la vida eterna con Cristo no hay otro acceso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí no es por creencia, aquí no es por concepto religioso, aquí es por aceptar a Cristo como su Salvador. Así de sencillo. Y eso lo dice Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. A nadie viene al Padre si no es por mí. El único acceso a la vida eterna es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de ese acceso a la vida eterna, que es Jesucristo, inmediatamente que una persona muere con Cristo, hermano, desde ese momento, dice que en cierta ocasión me llamó la atención, estaban entrevistando en el programa Viva la Mañana, que fue famoso hace unos años atrás, porque ahora ya es famoso en otras redes, como las redes sociales más famosas, pero no en aquellos momentos cuando usted miraba programas como ese programa Viva la Mañana, pero que en cierta ocasión entrevistaron a una satánica, entrevistaron a un pastor, y cuando entrevistan a ese pastor y habla del sello que tienen los cristianos, y también le preguntan a la satánica y le dicen: queremos que ustedes nos expliquen por qué a los que decimos protestantes ustedes no les pueden hacer daño. Y aquella mujer dijo: es que nosotros en el mundo espiritual vemos una placa en la frente que a ellos les brilla, y esa placa, si nosotros tocamos a ellos, nosotros tenemos problemas, y por esa razón no podemos hacerles ningún daño. Es por eso que la Biblia dice que el día que usted acepta a Jesucristo como su Salvador, Efesios capítulo 1 dice que usted es sellado, hermano, con el Espíritu Santo. Usted recibe las arras, hermano, de la herencia celestial. Es por eso que en ese momento, cuando usted vino a Cristo, no es cierto que usted se sentía que había nacido de nuevo. Usted por dentro se sentía otro. Usted brincaba, usted corría, usted decía: yo soy otra criatura, y nadie lo entendía, porque dentro de usted había algo, y es que el Espíritu Santo lo había sellado. Dele palmas al Señor Jesucristo en medio de esto, porque un día estaremos allá con el Señor. Hermano, entonces
Cuando nosotros hablamos de ese sello, inmediatamente los demonios se dan cuenta que esa persona no la pueden tocar. Pero cuando una persona muere sin Cristo, inmediatamente vienen los demonios. Los ángeles no pueden hacer nada, porque las cuentas se arreglan en vida. Inmediatamente vienen los demonios y dice, inmediatamente se lo llevan al jefe, al propio Lucifer. Y cuando el propio Lucifer, el jefe, dice, no, pues aquí está, este es mío, inmediatamente va por los toboganes hacia lo que se llama el infierno. Dicho lugar, nosotros no lo podemos negar. Yo decía la vez anterior que hace pocos días que nuestra hermana partió para estar con el Señor, y lo digo porque está reciente. Tras de un golpe la familia ha vivido otro, y no es fácil, no se había sanado ni uno cuando viene el otro, y el único que va a dar fuerza en este momento a la hermana Dolores es el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que los que están en la mano del Señor nadie los arrebatará, y los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y yo decía en aquel momento, y probablemente haya quedado grabado en las transmisiones, y decía en ese momento que cuando una persona muere en Cristo, va con el Señor, pero cuando una persona muere sin Cristo, va al infierno. Y dije en ese momento que ni los científicos pueden negar el lugar de tormento. Dijo uno de los científicos, como fue el doctor Asacol, que de hecho pueden encontrar en las redes sociales, como los que van a estar viéndolos, y pueden a estudiar sobre videos científicos sobre el infierno, y se van a dar cuenta una de las palabras que este doctor dice. Y dice el doctor Asacol, entre ellos con su equipo, y expresa, y dice uno de ellos: no creo en Dios, pero que existe un lugar de tormento. Sí creo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no creer en Dios? Para creer en Dios es un milagro que el Espíritu Santo lo hace, porque el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecados, de justicia y de juicio. De ninguna otra forma el hombre puede creer en Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esa vida eterna, que estamos viendo en qué consiste, y estamos viendo consiste, hermano, en algo especial, y es, hermano, que consiste en una vida de seguridad. Consiste en una vida de bendición. Consiste en una vida que en ese momento que a usted parte a la eternidad, usted ha terminado su carrera y ha ganado la batalla. El apóstol Pablo estaba para ser sacrificado, y le escribió a su amigo Timoteo para darle palabras de ánimo, y le dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, pero por lo demás, le dijo, antes de morir dijo estas palabras: me está preparada la corona de justicia. Sí. Y no solo a mí, le dijo el hermano escribiéndole a Timoteo, sino a todos los que aman su venida. Amén. Cuando usted ama la venida del Señor, y con esto termino, porque usted tiene una vida en Cristo, cuando usted ama la venida del Señor y dice: no, yo le voy a servir al Señor, porque en cualquier momento Él puede venir, usted está amando su venida. ¿Y sabe qué? Para los que aman su venida hay corona de justicia. Esa corona de justicia, la cual el Señor juez justo nos dará en aquel día a cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermano, en esta vida que el Señor nos ha otorgado, donde hemos visto nosotros lo que la Biblia nos dice en Juan capítulo 17 versículo 3, donde Cristo aclara y dice: en esto consiste la vida, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna no se encuentra en ningún otro lado, sino en encontrarse, en conocer al Creador de la humanidad y tener ese encuentro glorioso con Él. De ninguna otra forma nosotros podemos gozar de una vida eterna. Por el contrario, nosotros al morir, si vamos lejos de haber conocido a Cristo, acarreamos condenación. Porque la Biblia dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres, los seres humanos, no se pierden porque quieren, sino porque amamos más el pecado y no estamos en la condición de renunciarlo. Para poder gozar de la eternidad necesitamos renunciar cada día, y aún usted y yo que estamos perseverando, muchas veces va a sentir el deseo de querer irse al pecado, pero luego tiene que ir a la cruz de Cristo y decirle: Señor, sé que tú me has salvado, guárdame en santidad, guárdame en pureza. Pues la Biblia dice que los que claman a Dios, Dios les va a enseñar cosas grandes y ocultas.
y Él estará con nosotros, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Por eso es que nosotros cada día debemos purificarlo, puesto que Él nos ha dado esa vida eterna. Debemos de decirle: Señor, guárdame, yo no sé cuánto tiempo me vas a tener en esta tierra. Y quiero que se pongan de pie. Voy a pedir a hermana Lola que esté de pie, voy a pedir a mi esposa y otras hermanas que oren con el hermano un momento. Dios bendiga, hermanos, acá con los hermanos. Qué privilegio saludarlos. Encontramos en lo que es la violación de nuestro hermano José Orellana, y está el hermano Roberto, hermano David, hermano Alexander, hermano Jesús. Saludos, hermanos, un privilegio saludarles en el amor de Jesucristo. Dios los bendiga, cuídense, pasen la vida.